dichas embarcaciones y la verificación de sus obligaciones correspondía a los gobiernos regionales. Siguiente pregunta. Pregunta número 8. Para que diga usted, hasta antes de la dación del Decreto Supremo 005, ¿cuál es el número de embarcaciones pesqueras que realizaba actividades extractivas fuera de las 5 millas? Señora ministra. Señor presidente, la pregunta no se refiere específicamente a qué tipo de embarcaciones sobre las cuales se están haciendo las preguntas. Hemos traído maquetas esquemáticas de las embarcaciones, y si la pregunta se refiere a cuántas embarcaciones anchoveteras de mayor escala pescaban fuera de las 5 millas, la cifra es 1.173, siendo 634 de acero, como estas, hasta 600 metros cúbicos de capacidad, y 539 embarcaciones de madera hasta 110 metros cúbicos de capacidad. Estas son las embarcaciones industriales de mayor escala que pescaban fuera de las millas 5. 1.173 embarcaciones. Siguiente pregunta. Pregunta número 9. ¿Cuáles son las estadísticas de los desembarques de pesca artesanal antes y después de la promulgación del Decreto Supremo 005-2012 produce? ¿Qué metas se tienen para 2013, 2014, 2015 y 2016? ¿Cuántas embarcaciones de menor escala han puesto GPS hasta la fecha? Las embarcaciones que no tienen GPS, como lo manda el CICESAT, ¿pueden zarpar en la actualidad? ¿Se les exige a los armadores de estas embarcaciones el pago de beneficios sociales de sus pescadores? ¿Cumplen con tener baliza de ubicación para casos de siniestro? Señora ministra. Señor presidente, esta pregunta 9 tiene en realidad 6 subpreguntas, así que me voy a tomar un poquito más de tiempo para responder cada una de estas subpreguntas. La estadística del desembarque de recursos hidrobiológicos por parte de la pesca artesanal es la siguiente. En el año 2011, el total de toneladas fueron 98.743. En el año 2012, 134.870.48. Y en el año 2013, en lo que hasta el mes de marzo del 2013, 33.281.87 toneladas. Es interesante observar que los volúmenes desembarcados en el periodo septiembre de 2012 a marzo del 2013, es decir, con posterioridad a la emisión del Decreto Supremo 005-2012 produce de fecha 25 de agosto del año pasado, supera en más de 12.000 toneladas métricas brutas los reportes de captura correspondientes al periodo septiembre de 2011 a marzo del 2012. Es decir, se ha experimentado un incremento de 16.4%. ¿Qué metas se tienen para el 2013, 2014, 2015 y 2016? Las metas de desembarque artesanal o para consumo humano directo se encuentran establecidas en el PECEN 2012-2016 del Ministerio de la Producción. Se ha fijado como meta para el 2016 elevar a 651.1 mil toneladas métricas el índice de venta de productos de origen nacional para consumo humano directo, tomando como base el nivel de ventas del 2010, a saber 401.4 mil toneladas métricas. ¿Cuántas embarcaciones de menor escala han puesto GPS hasta la fecha? El proceso de adecuación de permisos de pesca se encuentra en marcha, hasta el momento encontrándose el tercer cronograma de DISCAPI en implementación. Se tiene que ya hay 6 embarcaciones que han presentado su contrato de alquiler sobre el equipo del sistema de seguimiento satelital, elemento que será evaluado al momento de expedir el permiso de pesca de menor escala, sin perjuicio de la instalación operativa del equipo de CICESAT a bordo de la embarcación, para efectos de obtener el permiso de zarpe. Las embarcaciones que no tienen GPS, como lo manda el CICESAT, pueden zarpar en la actualidad. Las embarcaciones de mayor escala que no tienen instalado el equipo CICESAT no pueden zarpar, sin perjuicio de aplicar las sanciones previstas en el RISPAC. Por su parte, las embarcaciones de menor escala también presentan esta obligación. Sin embargo, en tanto dure el proceso de adecuación de los permisos de pesca, las embarcaciones que poseen capacidades de bodega de más de 10 metros cúbicos y menos de 32.6 metros cúbicos no tienen aún la exigencia de llevar a bordo el equipo CICESAT, en tanto mantienen sus permisos de pesca artesanales otorgados por los gobiernos regionales, hasta que el Ministerio de la Producción finalice el proceso de adecuación con la expedición del título respectivo. Los titulares de las embarcaciones que, teniendo estas condiciones, no soliciten la adecuación de sus permisos de pesca
no podrán realizar actividades extractivas del recurso de anchoveta. Ahora bien, en el marco del ordenamiento del Decreto Supremo 005 y su norma complementaria, la Resolución Ministerial 433, se viene exigiendo a los titulares de embarcaciones que califican como de menor escala la presentación del contrato de alquiler de seguimiento satelital. Esto significa que aquellas que han enviado su documentación y no han incluido estos convenios con las empresas, se les está devolviendo el expediente, estableciéndoles un plazo para que cumplan con alcanzar estos convenios. De lo contrario, sus solicitudes de cambio no van a prosperar. Asimismo, los armadores de menor escala, una vez que su permiso de pesca haya sido adecuado, para obtener la adecuación de la autorización de SARPE, van a tener que contar con el equipo de sistema de seguimiento satelital instalado y operativo, ambos aspectos que van a ser evaluados por DICAPI. Se les exige a los armadores de estas embarcaciones el pago de beneficios a sus pescadores. Los aspectos referidos a la regulación laboral son de competencia del Ministerio de Trabajo. No obstante, corresponde indicar que la inscripción de los pescadores por parte de los armadores en el registro de pescadores de menor escala creado por el Decreto Supremo 005 es también requisito para la obtención del permiso de pesca de menor escala. Asimismo, es conveniente agregar que la información que se obtendrá a través de este registro permitirá al Ministerio de la Producción la adopción de políticas públicas que viabilicen y garanticen la seguridad de los pescadores, seguro social, entre otros, según lo prevé el artículo 9 de la Resolución Ministerial 433/2012 produce. Siguiente pregunta de la misma pregunta 9. ¿Cumplen con tener baliza de ubicación para casos de siniestro? La competencia en materia de seguridad en el ámbito marítimo, de conformidad con el Decreto Legislativo 1147, que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional, esto es, Dirección General de Capitanías y Guardacostas, le corresponde precisamente a dicho organismo. El numeral 1 del artículo 5 de dicho dispositivo establece que es función de la Autoridad Marítima Nacional velar por la seguridad y protección de la vida humana en el medio acuático, de acuerdo con la normativa nacional aplicable y los instrumentos internacionales de los cuales el Perú es parte. En este sentido, el Ministerio de la Producción no puede emitir disposiciones que regulen supuestos que se encuentran fuera de su ámbito de competencia, regulado por la Ley de Organizaciones y Funciones, a saber, dirigir las políticas nacionales sectoriales en materia de pesquería e industria y en forma específica y exclusiva ser el ente rector del ordenamiento pesquero nacional. Sin perjuicio de ello, conociendo el Ministerio de la Producción de la necesidad de seguridad en alta mar, viene diseñando un producto para el financiamiento a través del Fondepes para que los pescadores artesanales puedan contar con la radiobaliza de emergencia en sus embarcaciones. Es preciso indicar que este dispositivo persigue una finalidad distinta al sistema de seguimiento satelital. El primero permite enviar una señal de alerta para la seguridad de la tripulación. En cambio, el CISESAT tiene como propósito que el Ministerio de la Producción efectúe un seguimiento de las embarcaciones, en el caso particular del recurso anchoveta y anchoveta blanca, permite verificar el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a la no extracción en áreas reservadas y a la prohibición que tienen los armadores de menor escala de realizar faenas de pesca en las primeras 5 millas y los de mayor escala en las 10 millas adyacentes a la costa. Con ello he concluido las respuestas a las subpreguntas de la pregunta 9, señor presidente. Continúe, por favor. Siguiente pregunta. Pregunta número 10, para que usted diga, hasta antes de la dación del Decreto Supremo 005, ¿se conocía el total de la capacidad de bodega de la flota de mayor escala o industrial? ¿A cuánto asciende el total de captura anual de la flota industrial en los últimos 3 años? Señora ministra. Gracias, señor presidente. Esta pregunta también tiene 2 subpreguntas. Antes de la dación del Decreto Supremo 005, el Ministerio sí sabía que las embarcaciones de mayor escala sumaban un total de 1.173 unidades y tenían una capacidad de bodega de 231.129 metros cúbicos, lo que representa el 94.48% de la capacidad total de bodega que tiene el universo de embarcaciones con derecho a pescar anchoveta en el litoral peruano. Por su parte,
Las embarcaciones de menor escala son 557 y tienen una capacidad de bodega en total de 12.459 metros cúbicos, y las artesanales, por su parte, son 112 y tienen una capacidad de bodega de 1.040 metros cúbicos. Para efectos de determinar el porcentaje máximo de captura, según el anexo del Decreto Legislativo 1084, Ley sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación, se requería definir previamente el índice de participación de las embarcaciones, el cual se obtenía de dos factores: la captura histórica y la capacidad de bodega. El Decreto Legislativo 1084 asignó una cuota individual a las embarcaciones de mayor escala con acceso al recurso de anchoveta y anchoveta blanca para consumo humano indirecto. El detalle de los niveles de desembarque que está solicitado en las preguntas sobre el recurso de anchoveta por parte de la flota industrial es el siguiente: niveles de desembarque de anchoveta en la flota industrial en los últimos 3 años. En el año 2010 son 3.333.413 toneladas. En el año 2011, 7.093.000 toneladas. Y en el año 2012, 3.615.477 toneladas. Siguiente pregunta. Pregunta número 11. Para que usted diga, ¿la cuota de captura total extraída por la flota de mayor escala en algún caso ha sido superior a la recomendada por el IMARTE durante los últimos 3 años? Señora Ministra. Gracias, señor presidente. La captura total extraída por la flota de mayor escala tiene que ajustarse teóricamente a la cuota global establecida por el Ministerio de la Producción. Sin embargo, dicha flota ha tenido reportes de ocurrencia por extraer juveniles y no presentaba emisión de señal por más de 2 horas fuera de puerto, haciendo un total de 830 casos entre el 22 de noviembre del 2012 al 31 de enero del 2013. Siguiente pregunta. Pregunta número 12. Para que usted diga, ¿a través de qué sistema de posicionamiento satelital se monitorea la flota de mayor escala? Señora Ministra. El sistema de seguimiento satelital se efectúa a través de 3 sistemas. Sistema de navegación, que es el Sistema Global de Navegación por Satélite, Satélite de Navegación, Sistema de Posicionamiento Global, y la constelación satelital, que es el Sistema LEO y GEO, órbita baja y órbita geoestacionaria. Siguiente pregunta. Pregunta número 13. Para que usted diga, ¿constituye un requisito a efectos del otorgamiento del SARPE respectivo que las embarcaciones de mayor escala cuenten con un sistema de posicionamiento satelital en funcionamiento? Señora Ministra. Gracias, señor presidente. Sí, constituye un requisito indispensable que las embarcaciones cuenten con sistema de funcionamiento satelital operativo. El Decreto Supremo 026 del año 2003 produce, modificado por el Decreto Supremo 08 del 2006 produce, aprobó el reglamento del Sistema de Seguimiento Satelital SISESAT, estableciendo que las embarcaciones pesqueras de mayor escala de bandera nacional y extranjera, con permiso de pesca vigentes otorgados por el Ministerio de la Producción, están obligadas a llevar a bordo el sistema de seguimiento satelital para, entre otros objetivos, preservar los recursos hidrobiológicos cuyo sistema se desarrolla dentro de la zona reservada de las 5 millas marinas o en zonas que el Ministerio de la Producción establezca como restringidas. Lo establecido es de aplicación obligatoria a las embarcaciones pesqueras mencionadas y constituye un requisito exigido por la Autoridad Marítima para efectos del otorgamiento de SARPE. Las sanciones por incumplimiento de no llevar a bordo el equipo de sistema de seguimiento satelital o tenerlo en estado inoperativo o no registrado en el centro del control satelital o tener una limitación del equipo satelital instalado a bordo de la embarcación pesquera es materia de sanción de acuerdo a la normatividad del sector. Dicho dispositivo las considera infracciones graves y pasibles de decomiso, multa en función a la capacidad del recurso extraído por cada embarcación, la suspensión del permiso de pesca hasta que regularice su situación legal o incluso la cancelación del permiso de pesca para aquellas embarcaciones que tienen a bordo una imitación de baliza del SISESAT. Para efectos de la supervisión y vigilancia del correcto funcionamiento del sistema de seguimiento satelital, el programa de vigilancia y control a cargo de SGS y SERPED, a través de sus 880 inspectores y el programa de inspectores a bordo con 200 inspectores del Ministerio de la Producción, realizan diversas actuaciones a efectos de verificar y garantizar el correcto funcionamiento de los equipos satelitales de toda la flota industrial.
tales como la verificación de los precintos de seguridad, el funcionamiento de las luces indicadoras, entre otros mecanismos de supervisión. Desde el año 2010 hasta el 10 de junio del 2013 se aplicaron 1.425 sanciones a las embarcaciones pesqueras de mayor escala por infracciones relacionadas a la no emisión de la señal de seguimiento satelital y 1.034 sanciones a las embarcaciones pesqueras de mayor escala por infracciones relacionadas a presentar velocidad de pesca en zonas prohibidas. Entonces, la respuesta a la pregunta 13 es sí, deben tener los dispositivos satelitales, pero como se observa de las sanciones, o lo apagan o igual entran a zonas de reserva. Siguiente pregunta. Pregunta número 14. Para que usted diga, ¿la flota de mayor escala cuenta con un sistema de control y vigilancia en la extracción y en la descarga de la materia prima? Señora ministra. Gracias, señor presidente. Las embarcaciones de mayor escala cuentan con un sistema de control y vigilancia en la extracción y en la descarga de la materia prima. El problema es que este sistema ha estado siendo pagado directamente por el propio sector privado a empresas que son socias de la Sociedad Nacional de Pesquería, lo cual afecta la transparencia y objetividad de la información reportada. Por eso será muy importante que el Congreso de la República corrija este hecho. Queda claro que el sector privado debe aportar al mantenimiento y financiamiento del sistema de control y vigilancia, pero también que para dotar de objetividad al funcionamiento del mismo es necesario que éste sea administrado por el Estado y pagado por éste. No es razonable, no es objetivo y tampoco transparente que sea el gremio que representa a las embarcaciones industriales quien pague o a quien lo supervisa. Menos lo es que las entidades supervisoras sean socias de este gremio empresarial. Eso es lo que estamos cambiando. Ya empezamos a hacerlo. El sistema de desembarque de las embarcaciones pesqueras de mayor escala realiza un seguimiento de las descargas de recursos que se realizan en los establecimientos industriales pesqueros para consumo humano indirecto a través del sistema de pesaje discontinuo automático de tolvas, y este sistema de pesaje envía una señal de información de la cantidad de recursos descargados al Ministerio de la Producción. Hemos encontrado también irregularidades en el pesaje, en las tolvas, en el sistema de supervisión de las mismas, y eso es parte de lo que el Ministerio de la Producción está cambiando. Siguiente pregunta. Pregunta número 15. Para que usted diga, si ya se conocía en noviembre de 2012 con certeza la situación de vulnerabilidad del recurso anchoveta, ¿por qué se permite a las embarcaciones de menor escala ejercer esfuerzo pesquero sobre el recurso si no se conoce en realidad el poder de pesca de las mismas, no tienen una cuota asignada y además no tienen un control efectivo sobre sus actividades extractivas y de procesamiento? Señora ministra. Gracias, señor presidente. De manera preliminar, es importante recordar, como hemos señalado, que las embarcaciones de menor escala existían y contaban con derechos preexistentes para extraer anchoveta antes de la aprobación del Decreto Supremo 005-2012 produce. Y por lo tanto, venían ejerciendo esfuerzo pesquero sobre este recurso, autorizados por sus títulos habilitantes otorgados por los gobiernos regionales en su calidad de embarcaciones artesanales. En ese contexto, ante administrados con similares derechos, amparados por las normas vigentes, el Ministerio de la Producción estaba impedido de discriminar o preferir un tipo de administrado sobre otro. Por lo tanto, al abrirse la temporada de pesca para las embarcaciones de mayor escala, también correspondía permitir que pescaran las embarcaciones de menor escala y artesanales, que contaban con derechos y permisos otorgados anteriores al año 2009. En efecto, la biomasa total disponible para la segunda temporada de pesca en la zona norte-centro del 2012 fue de 5.3 millones de toneladas, según el informe técnico del IMARPE. Por su parte, el Ministerio de la Producción estableció mediante resolución ministerial 457 del año pasado 810.000 toneladas de cuota social de captura entre noviembre del 2012 y enero del 2013, aplicando el mandato de la Ley General de Pesca en base a criterios biológicos, económicos y sociales. Bajo el mismo principio aplicado a la pesca industrial, se estimó que la pesca artesanal y de menor escala bordearía aproximadamente las 50.000 toneladas y se dispuso la implementación de un conjunto de acciones para fortalecer los sistemas de supervisión y vigilancia a toda la cadena que conforma la actividad pesquera y el fortalecimiento del control de los desembarques.
de los descartes en alta mar y de la extracción de ejemplares juveniles de anchovetas de 5 a 10 centímetros. El conjunto de normas de racionalización de la actividad fue recogido en el Decreto Supremo 008 del año 2012, en el que se precisó que las embarcaciones de menor escala estaban sujetas a las vedas que establezca el Ministerio de la Producción y a la supervisión de los inspectores desconcentrados de este sector. Asimismo, con el fin de evidenciar las acciones de control realizadas, se va a dar cuenta de los cuadros de inspecciones o de la data de inspecciones realizadas a las plantas residuales y de reaprovechamiento durante el año 2012, así como las listas de inspecciones realizadas a las embarcaciones de menor escala. Entonces, en lo que respecta a las plantas de reaprovechamiento y a las plantas de residuales, entre SERPER y SGS, entre enero y diciembre del 2012 se realizaron 279 inspecciones y se establecieron 279 reportes de ocurrencia a dichas plantas. Además, se realizaron inspecciones por los inspectores desconcentrados del Ministerio de la Producción, llegando a un total de 738 inspecciones y 149 reportes de ocurrencia a embarcaciones de menor escala, establecimientos de comercialización, establecimientos de procesamiento pesquero, vehículos de transporte de recursos hidrobiológicos e inspecciones realizadas por la sede central. Finalmente, como se puede apreciar, de 8 resoluciones publicadas en el Diario Oficial El Peruano, el Ministerio de la Producción no aplica vedas únicamente para el sector industrial. Hay 8 resoluciones ministeriales hasta la fecha que dan cuenta de vedas aplicables al sector industrial, mayor escala, a la menor escala y a las embarcaciones artesanales. Paso a leer la lista de las resoluciones que vedan a todas las embarcaciones, sin discriminarlas. Resolución Ministerial 160 del 2013 produce, esta es la última. Resolución Ministerial 046-2013 produce, del 25 de enero del 2013. Resolución Ministerial 043-2013 del 18 de enero del 2013. Resolución Ministerial 037 del 2013 del 18 de enero de este año. Resolución Ministerial 032 del 2013 del 17 de enero del 2013. Resolución Ministerial 019 del año 2013 del 11 de enero del 2013. Resolución Ministerial 507 del año 2012 del 29 de noviembre del año 2012 y finalmente Resolución Ministerial 505 del año 2012 del 28 de noviembre del año 2012. 8 cierres de zonas y 8 resoluciones ministeriales que cierran zonas para todo tipo de embarcaciones, con lo cual vuelvo a reafirmar que no es verdad que la aplicación y el cierre de zonas sea efectivo únicamente para las embarcaciones de mayor escala. Siguiente pregunta. Pregunta número 16. Para que usted diga por qué a marzo de 2013, encontrándose el recurso anchoveta en plena veda reproductiva, estas embarcaciones de menor escala siguen realizando esfuerzo pesquero. Señora Ministra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, el IMARPE no recomendó una veda reproductiva generalizada para todas las flotas. De eso se desprende del informe con el cual se autorizó y se decretó la veda para la zona a partir del 8.5 grados hacia arriba de nuestro país. No obstante, las embarcaciones de menor escala han reducido las faenas de pesca y eventuales capturas en los últimos 6 meses. Las razones por las cuales IMARPE no ha recomendado extender la veda reproductiva a las embarcaciones artesanales y de menor escala son que la anchoveta es una especie pelágica que se caracteriza por ser desovadora parcial, es decir, que en cualquier periodo del año es posible encontrar ejemplares en diferentes estados de madurez sexual. Esto significa, en lenguaje simple, que la anchoveta puede desovar y puede reproducirse todo el año. Desova en todas las latitudes del mar peruano y las áreas más importantes se localizan frente a Chicama hasta Chimbote y del Callao hasta Pisco. Los estudios sobre el ciclo reproductivo de la anchoveta, medido a través del índice gonodosomático, porque esto es información del IMARPE, disculpen los términos tan técnicos, indican que esta especie presenta 2 periodos de máxima intensidad reproductiva, el principal durante los meses de invierno, primavera, de julio a octubre, y el otro secundario de menor intensidad en el verano. Estos periodos pueden tener variaciones de acuerdo a cambios ambientales que influyen de manera directa en el comportamiento reproductivo de la especie, evidenciándose en ciertos años una prolongación del periodo de máxima intensidad de desove hasta el verano.
En este sentido, las recomendaciones que emite el IMARPE en cuanto al proceso reproductivo de la anchoveta son dirigidas hacia la conservación del stock reproductor del recurso. Hasta la fecha, las capturas de anchoveta de la flota artesanal no han sido, desde el punto de vista del IMARPE, tan significativas, por lo que estaba exenta de la aplicación de vedas. No obstante, IMARPE está reevaluando la posibilidad también en las próximas temporadas de aplicar vedas a todo tipo de embarcación, como ya se vino haciendo a nivel de las zonas que se han cerrado en esta y en la anterior temporada. O sea, en conclusión, IMARPE no descarta que hacia futuro las vedas reproductivas que se aplican a las embarcaciones de mayor escala se apliquen también a todas las embarcaciones artesanales y de menor escala. Siguiente pregunta. Pregunta número 17, para que usted diga, ¿por qué el viernes 8 de marzo pasado en el programa Abre los Ojos de Frecuencia Latina afirmó que la disponibilidad de la anchoveta en la zona sur del país se extendía hasta la milla 30? Si ante este poder del Estado, en el mes de septiembre de 2012, usted presentó la lámina 37 de su exposición, donde señala que en las regiones de Moquegua y Tacna, el 97% de la disponibilidad del recurso anchoveta se encuentra dentro de las 10 primeras millas y solo el 3% del mismo con posterioridad a la milla 10. ¿Es que ese 3% se desplaza en la franja de la milla 10 hasta la 30? Señora ministra. Gracias, señor presidente. Aquí también tengo varias preguntas, así que voy a pasar a responder todas. Ambas afirmaciones son correctas. La diferencia es que en un caso estamos hablando de una foto respecto a los datos de un crucero del IMARPE y en otro caso la afirmación corresponde a una serie que reporta IMARPE de porcentaje de biomasa presente en dicha zona. Paso a explicar con mayor detalle estas afirmaciones. En el dato de disponibilidad de anchoveta hasta la milla 30, esto representa un promedio de presencia de biomasa entre el año 2005 y 2011. En cambio, en la filmina 37, que se indica en la pregunta de la exposición ante el Congreso de la República, se trata de la foto del segundo crucero para la zona sur del año 2012, que indicaba solo 3% de biomasa. Como ya se ha señalado, la disponibilidad de biomasa en las primeras 10 millas puede oscilar significativamente dependiendo de las condiciones oceanográficas y ambientales. A pesar de las oscilaciones, los niveles de biomasa se encuentran principalmente concentrados en las primeras 30 millas, tal como indica el IMARPE mediante el oficio que donde acaba de reiterar su posición, es el oficio 100-318 del año 2013 dirigido al Ministerio de la Producción, en el cual se señala lo siguiente. Permítame leer literalmente lo que dice el informe. La disponibilidad de anchoveta en la región sur del Perú, Atico y el extremo sur del dominio marítimo se encuentra principalmente localizada dentro de las 30 primeras millas de costa. El análisis de la información histórica de las capturas muestreadas de la flota industrial de anchoveta en esta región entre el año 2005 y 2011, esto no es una estimación, es data real proveniente del desembarque de las embarcaciones industriales, indica que los mayores rendimientos se presentan entre las 0 y 5 millas, con 27% del total de biomasa a lo largo de este periodo, y de la milla 5 a la milla 10, el 31%, pero que a distancias mayores de la costa los rendimientos representan también un buen nivel, alcanzando un promedio de 43%. De la milla 10 a la milla 20, 27.9%, de la milla 20 a la milla 30, 7.6%, y más de la milla 30, 7.7%. Existen casos excepcionales, señor presidente, donde la distribución de anchoveta puede alcanzar hasta más allá de las 100 millas de la costa en la zona sur, como sucedió en el año 2007, cuando debido a una mayor dispersión del recurso por las condiciones frías del evento La Niña, la flota industrial realizó capturas hasta las 140 millas de la costa en la zona sur. Finalmente, es importante señalar que la biomasa del recurso anchoveta de la zona de Moquegua y Tacna, y estimada por IMARPE de acuerdo a los resultados del crucero de evaluación hidroacústica del recurso pelágico, representa un porcentaje muy pequeño de la biomasa total que tiene el Perú en sus dos stocks. Siguiente pregunta. Pregunta número 18, para que usted diga, ¿por qué en el mismo espacio televisivo usted afirma
que en la zona sur del país existen pocas plantas de consumo humano directo. ¿Nos podría decir en realidad cuántas plantas destinadas al consumo humano directo hay operando a la fecha realmente y cuál es la capacidad máxima de producción? Señora ministra. Gracias, señor presidente. En esta pregunta voy a referirme a la capacidad total de procesamiento para consumo humano directo por región, la presencia de las plantas industriales, pero también voy a hacer énfasis en que una cosa es lo que el Ministerio de la Producción ha habilitado a las plantas y otra cosa es lo que efectivamente está operativo en la zona sur. Entonces, en las plantas industriales tenemos en Arequipa en total 6 plantas. En Moquegua, fíjense ustedes, habilitadas por el Ministerio de la Producción hay 7 plantas. Eso no significa que todas estén operativas. Ahora vamos a dar cuenta de cuáles son las que están operativas. En Tacna tenemos un total de 11 plantas. Estamos hablando plantas que enlatan, que congelan y que hacen curado. Entonces, en total, en la zona sur tenemos 24 plantas habilitadas por el Ministerio de la Producción. Sin embargo, corresponde precisar que las plantas que vienen procesando el recurso anchoveta para consumo humano directo en este momento, de esas 24, son solamente 6, 2 en Moquegua y 4 en Tacna. Y de acuerdo a la información de los extensionistas que tiene el Ministerio de la Producción en Moquegua, está operando la empresa Congelados Peruana del Pacífico, Alimentos Congelados, en Tacna, Alimentos Jurados, Consorcio Industrial del Pacífico, Frío del Sur y Productos Pesqueros del Sur. Asimismo, la empresa Hajduk viene realizando pruebas, pero no está operativa, mientras que el Consorcio Pesquero Rodríguez está operando parcialmente. Entonces, una cosa es el número de empresas habilitadas para poder operar y otra es las que efectivamente están realizando operaciones para consumo humano directo en el sur. Siguiente pregunta. Pregunta número 19. Para que usted diga, ¿por qué pese a que los gobiernos regionales del sur del país le pidieron que no modifique el Decreto Supremo 005, su despacho lo hace y establece que la flota de menor escala puede pescar desde 3.5 millas en el litoral de Moquegua y Tacna? ¿No se supone que las 5 primeras millas están destinadas exclusivamente a la pesca artesanal? Señora ministra. En principio es importante precisar cuáles han sido los pedidos de los gobiernos regionales del sur del país y cómo estos han sido atendidos por el Ministerio de la Producción. Es más, tenemos 2 acuerdos regionales, uno de Tacna y uno de Arequipa, que dan cuenta del apoyo al Decreto Supremo 005 de los 2 gobiernos regionales. El gobierno regional de Arequipa solicitó que no se modifique el Decreto Supremo 005 del año 2012 en aquellas disposiciones que establecen la zona de reserva de 5 millas a favor de los pescadores artesanales y que las actividades de la flota de mayor escala, ojo, de mayor escala, se realice fuera de esta zona. En el mismo sentido, el gobierno regional de Tacna pidió que no se modifique esta norma de ordenamiento pesquero porque garantizaba una zona de reserva a favor de la pesca artesanal y la sostenibilidad del recurso. De este modo, ambos gobiernos regionales expresaron su preocupación por el eventual retorno a una situación anterior, cuando la flota industrial o de mayor escala realizaba faenas desde la milla 1 o 0 dentro de la zona de reserva de las 5 millas. Esto es, los gobiernos regionales no quieren ventanas de penetración en el sur. Al respecto, el Ministerio de la Producción atendió estas solicitudes, pues eran consistentes con lo que proponía el Decreto Supremo 005, que establece una zona de reserva para la pesca artesanal, estableciendo que la flota de mayor escala o industrial no realice faenas en las 5 primeras millas, en esta zona del ámbito marítimo. De este modo, las apreciaciones realizadas por los citados gobiernos regionales fueron recogidas en el Decreto Supremo 001 del año 2013 produce. En efecto, esta norma de ordenamiento pesquero aplicable al sur del país garantiza que las actividades industriales no se realicen en la zona de reserva de las primeras 5 millas y no afecten las zonas de desove del recurso de anchoveta, en cautela de los recursos hidrobiológicos de la población. De otro lado, la reserva de zonas de pesca para el consumo humano directo establecidas en el Decreto Supremo 005 es también mantenida en el Decreto Supremo 01 del año 2013. Pues aún atendiendo a las peculiaridades de la plataforma continental del sur del país, establece una zona intangible para el consumo humano directo. Siguiente pregunta. Pregunta número 20, para que usted diga, ¿por qué su gestión pretende condicionar el acceso a partir de la milla 5 de la flota de mayor escala o industrial a que ésta adquiera la materia prima de la flota de menor escala
y la procese sin que esto implique una afectación de sus cuotas individuales de pesca asignadas. ¿Qué criterio técnico sustenta este condicionamiento? Señora Ministra. Gracias, señor presidente. El régimen del sur establecido en el Decreto Supremo 01/2013 produce no afecta las cuotas individuales de la pesca de las embarcaciones industriales. Este régimen establece un modelo de articulación entre las empresas industriales y las embarcaciones de menor escala para mantener el objetivo que la pesca de menor escala se oriente al consumo humano directo. El 8 de marzo del año 2013 se publicó el Decreto Supremo 01 del año 2013, el cual establece el régimen especial para la extracción del recurso anchoveta para consumo humano directo aplicable al sur del país y contiene, entre otras disposiciones, el establecimiento del régimen transitorio para la extracción del recurso anchoveta y anchoveta blanca aplicable a la zona sur del país. Este Decreto Supremo busca proteger el recurso hidrobiológico de la anchoveta, el cual ha sido declarado como plenamente explotado, promover el consumo humano directo de la anchoveta como parte de la política alimentaria del país y coadyuvar en la lucha contra la pesca negra, pues permitirá que la flota de menor escala pueda trasladar a las empresas industriales. Ojo, no se habla de transbordo en ningún momento, se tiene que entregar en puerto la responsabilidad de procesar anchoveta para consumo humano directo por cuenta de ellas en cualquier lugar del Perú. Por su parte, la instauración del régimen transitorio permitirá a los titulares de los permisos de pesca de embarcaciones de mayor escala extraer el recurso de anchoveta a partir de la milla 5, sin afectarlas, siguiendo la línea de la costa peruana y siempre y cuando cumplan las obligaciones previstas en el propio régimen. De otro lado, permitirá a los titulares de los permisos de pesca de las embarcaciones de menor escala ya no desviar la pesca hacia embarcaciones residuales o hacia plantas de residuales o hacia plantas de reaprovechamiento, sino entregar su pesca en puerto y que esa pesca luego se convierta en producción de anchoveta para consumo humano directo a través de las plantas que le pertenecen a las empresas que tienen embarcaciones de mayor escala. Entonces, estamos hablando de un sistema de articulación. No estamos hablando de afectar en ningún caso la cuota de las embarcaciones industriales. No se va a afectar la cuota va a seguir igual. Esta regulación, entonces, que rige la extracción para consumo humano directo, no afecta ni contiene disposición alguna que contravenga o norme supuestos que se encuentren regulados por el Decreto Legislativo 1084 o su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 021/2008 produce, que son las normas que rigen el límite máximo total de captura permisible y el límite máximo de captura por embarcación para la flota de mayor escala o flota industrial. Asimismo, esta norma se sustenta en dos criterios técnicos y datos objetivos que paso a explicar. En la región sur, la intromisión de las aguas subtropicales superficiales y la estrechez de la plataforma continental con una extensión promedio de 5 millas establece que la diversidad biológica marina asociada a la disponibilidad de alimento y la variabilidad del régimen hídrico ocasionen que en las zonas cercanas a la costa se presente una variabilidad biológica así como altas concentraciones de anchoveta. Por tanto, dadas esas condiciones geográficas, luego de ponderar el beneficio que traería consigo el régimen transitorio y la afectación al ecosistema que supondría permitir que la flota de mayor escala realice sus actividades extractivas en zonas marítimas a partir de las 5 millas en la zona sur, se aceptó esta última posibilidad. Ante el limitado número de establecimientos pesqueros industriales para el consumo directo que estén operativos en la zona sur, este régimen transitorio permite que el recurso de anchoveta pueda ser recibido por las embarcaciones de mayor escala o por las empresas que tienen embarcaciones de mayor escala en puerto y que por cuenta de las embarcaciones de mayor escala estas puedan producir 300 kilogramos de anchoveta procesada por cada tonelada que compren a las embarcaciones de menor escala, permitiendo así que se cumpla el objetivo de la pesca de estas embarcaciones de menor escala, que es que se orienten su pesca al consumo humano directo. Siguiente pregunta. Pregunta número 21. Para que usted diga, ¿qué destino debe tener la pesca que realiza la flota de menor escala en las regiones de Moquegua y Tacna? ¿Dónde se procesará esa materia prima? Señora Ministra. Gracias, señor presidente.
El destino de este recurso es el consumo humano directo, a partir de un modelo de articulación entre la flota de menor escala y de mayor escala que se establece en el régimen especial que acabamos de explicar a la representación nacional. La norma prevé que en virtud de los convenios de extracción del recurso anchoveta para consumo humano directo, los titulares de los permisos de pesca de las embarcaciones de menor escala entreguen a los titulares de pesca de mayor escala el recurso de anchoveta que extraigan y oferten, obviamente en puerto, no con transbordo porque está prohibido, comprometiéndose estos últimos a procesar directamente o a través de terceros en el Perú, en cualquier lugar del Perú, el equivalente, esto es la misma cantidad de recursos de anchoveta que reciban de los primeros. En realidad la equivalencia se ha determinado en 300 kilogramos por cada tonelada de anchoveta que les compren. La zona sur del país cuenta con establecimientos industriales que se dedican al congelado, curado y enlatado, pero que al no estar operativas en su totalidad, no generan una demanda suficiente para procesar la cantidad máxima prevista en el citado decreto supremo, con lo cual no se espera que puedan ser procesadas en su integridad en el sur del país y se le da libertad a las plantas industriales a que puedan procesar en cualquier lugar del país. En este sentido, para que el destino de la pesca que realiza la flota de menor escala no sea tergiversado, no se genere una pesca negra dirigida a la harina de pescado, se ha previsto que las embarcaciones de mayor escala, los titulares de estas, a través de sus plantas industriales, directa o indirectamente, puedan procesar para el consumo humano directo la misma cantidad del recurso anchoveta que reciban de los titulares de las flotas de menor escala. Siguiente pregunta. Pregunta número 22, para que usted diga, ¿no le parece, señora ministra, que hubiera sido mejor que primero se sincere el esfuerzo pesquero total de las flotas existentes para luego, en base a ello, determinar una cuota total de captura global del recurso, independientemente del destino del mismo, sea consumo humano directo o consumo humano indirecto, para luego de ello recién otorgar estos nuevos permisos de pesca de menor escala? Señora ministra. Gracias, señor presidente. No compartimos esta opinión. Desde nuestro punto de vista, sincerar el esfuerzo pesquero hubiera significado justificar y autorizar la realización de esfuerzo pesquero por parte de embarcaciones que no debían tener acceso al recurso de anchoveta. Estas conductas no podían ser sinceradas o reconocidas, pues hubiera supuesto que el Estado claudique en su lucha contra la informalidad y la depredación de los recursos hidrobiológicos. En este entendido, la promulgación del Decreto Supremo 005 no supone en ningún supuesto el incremento del número de embarcaciones autorizadas legalmente a extraer este recurso en el año 2009. Así, el reordenamiento pesquero mediante el Decreto Supremo 005 no constituye un mecanismo de formalización de las embarcaciones artesanales o de menor escala que no contaban con permiso de pesca. Por tanto, no se puede hablar de sinceramiento. La norma únicamente reconoce la diferencia objetiva entre las categorías de embarcaciones, manteniéndose inalterables los derechos otorgados, y les concede un área de aprovechamiento y obligaciones concordantes con las características de estas embarcaciones. Siguiente pregunta. Pregunta número 23. ¿Por qué el Ministerio de la Producción sigue sin otorgar los permisos de pesca de los primeros 3.000 metros cúbicos si, como tenemos entendido, se han solicitado hace más de un año? Señora ministra. Gracias, señor presidente. Esta pregunta no refiere a el tipo de pesquería a la que se refiere con los 3.000 metros cúbicos. Sin embargo, hemos entendido que se están refiriendo al atún. Como saben, la CIAT, mediante resolución del año C02-03 de junio del 2002, otorgó al Perú un total de 3.195 metros cúbicos de cuota de capacidad de bodega para embarcaciones de cerco atuneras en el Océano Pacífico Oriental. Esa cuota ya se otorgó de la siguiente manera. A la embarcación Aleshka Pez de exportación SAC se le otorgaron 458.37 metros cúbicos, mediante resolución directoral número 725 del año 2011. A Dórica Pez de exportación SAC 300 metros cúbicos, mediante resolución directoral 693 del año 2011. Flor de Pez. Siguiente pregunta. No, se apagó.
flor de pez de exportación, sí, perdón, presidente, 241.63 metros cúbicos. Que se encuentra en trámite la ampliación del permiso de pesca de esta embarcación, que no quiere 241.63, sino 300 metros cúbicos. Y a Sociedad Tunera del Sur, 2.000 metros cúbicos, mediante resolución directoral 740 del año 2010, lo que da un total de 3.000 metros cúbicos, y existe un saldo de 195 metros cúbicos de capacidad de bodega de la cuota asignada por la SIAT para incorporar embarcaciones de cerco para operar en el Océano Pacífico Oriental en la extracción de atún, la misma que debe ser otorgada mediante concurso público de acuerdo a la modificatoria del artículo 6 del ordenamiento pesquero del atún. En adición a estos 3.195 metros cúbicos, la SIAT asignó al Perú otros 5.000 metros cúbicos de capacidad de acarreo mediante la resolución C-11-12 de julio del 2011, cuya adjudicación se realizará el 18 de junio próximo, en el marco del concurso público convocado por el Ministerio. Ahora sí, siguiente pregunta. Pregunta número 24, para que usted diga, ¿qué requisitos requiere una persona natural para ser calificada como armador de menor escala? Señora ministra. Gracias, señor presidente. De conformidad con el artículo 1 del artículo 4 de la Resolución Ministerial 433 del año 2012, el titular de una embarcación mayor a 10 metros cúbicos de capacidad de bodega deberá, en primer lugar, solicitar al Gobierno regional, con copia al Ministerio de la Producción, el permiso de pesca en menor escala del recurso anchoveta. En segundo lugar, acordar y suscribir el convenio de adecuación de embarcaciones. Y en tercer lugar, acordar y suscribir los convenios de abastecimiento con los establecimientos industriales pesqueros. Asimismo, es condición sine qua non para la expedición del permiso de menor escala que la embarcación artesanal cuente con un permiso de pesca artesanal expedido por algún gobierno regional, que haya sido registrada ante la dirección regional correspondiente a la zona de pesca hasta el 10 de julio del 2009, en función de la resolución ministerial 100 del año 2009 produce y la resolución ministerial 209 del año 2009 produce. En tercer lugar, que haya pasado por la inspección técnica del ICAPI y que cumpla con las disposiciones contenidas en la resolución ministerial 433-2012 produce y las normas complementarias, tales como no tener deudas consentidas pendientes de pago con los gobiernos regionales por haber incurrido en infracciones. Finalmente, de acuerdo al procedimiento número 3 del TUPA de Produce, que ahora está vigente, denominado Permiso de Pesca para operar embarcaciones de menor escala en el ámbito marítimo, el armador de menor escala requiere presentar, entre otros, copia simple del certificado de matrícula que conste la refrenda vigente y capacidad de bodega de la embarcación, características técnicas de la nave con carácter de declaración jurada y copia del protocolo sanitario. Siguiente pregunta. Pregunta número 25, para que usted diga, ¿existe alguna restricción para ser armador de menor escala y armador artesanal a la vez? En caso exista, ¿qué norma establece dicha prohibición? Señora ministra. Gracias, señor presidente. Existen restricciones para ser considerado armador artesanal, de tal manera que los beneficios de los regímenes promocionales que establezca el Estado no sean usufructuados por aquellos que no tienen esta condición, como es el caso de los armadores de menor y de mayor escala. El artículo 36 de la Ley General de Pesca, Decreto Ley 25977, señala que el Estado propicia el establecimiento de un régimen promocional especial a favor de las personas naturales o jurídicas dedicadas a la actividad pesquera artesanal. Por su parte, el artículo 59 del Reglamento de la Ley General de Pesca precisa que la actividad artesanal extractiva o procesadora es realizada por personas naturales, grupos familiares o empresas artesanales que utilicen embarcaciones artesanales o instalaciones y técnicas simples con predominio del trabajo manual, siempre que el producto de su actividad se destine preferentemente al consumo humano directo. Y hago hincapié en el preferentemente porque ya desde el año 2001 el propio reglamento de la Ley General de Pesca reconocía que las embarcaciones artesanales que orientaban su pesca para consumo humano directo tenían un porcentaje de merma en su actividad. De otro lado, la sexta disposición final, transitoria y complementaria del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Recurso de Anchoveta y Anchoveta Blanca, aprobado por el Decreto Supremo 010 del 2010,
incorporada por el artículo 10 del Decreto Supremo 005 del año pasado, refiriéndose al proceso de ordenamiento y formalización de las embarcaciones de menor escala, establece lo siguiente: el Ministerio de la Producción modificará los títulos administrativos correspondientes, de ser el caso, a fin de establecer la calidad de menor escala. En tal sentido, en cumplimiento de estas normas, los permisos de pesca artesanal serán modificados o, en su caso, canjeados por los permisos de pesca de menor escala, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal efecto, motivo por el cual no existirá en este proceso duplicidad de permisos de pesca artesanales y de menor escala vigentes. Siguiente pregunta. Pregunta número 26, para que usted diga: ¿sabía que los armadores artesanales, a efectos de calificar como tales, deben encontrarse registrados como pescadores artesanales embarcados o no? ¿Esta obligación se traslada a los armadores de menor escala? Señora ministra. Sí, muchísimas gracias. Así es, los armadores artesanales, a efectos de calificar como tales, deben encontrarse registrados como pescadores artesanales embarcados. Y esta obligación va a ser distinta y con las particularidades que acabo de mencionar para los armadores de menor escala. ¿Concluyó? Sí. Siguiente pregunta. Porque sí, la respuesta es sí. Pregunta número 27, para que usted diga: ¿por qué, si la resolución ministerial 457-2012 produce, usted dispuso en el numeral 6.6 que, en caso se registren capturas con una incidencia de ejemplares juveniles de más del 10% de la captura en un puerto, no se decretó en forma inmediata el cierre de los puertos de Huacho, Guarmey y Casma, donde, según lo informado por usted a la prensa nacional, los inspectores de Produce levantaron más de 880 reportes de ocurrencias a diversas empresas del sector por capturar ejemplares juveniles solo en el mes de enero de 2013? Señora ministra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, el Ministerio de la Producción no cierra puertos, solo dicta vedas en el marco de la atribución exclusiva de regular el ordenamiento pesquero para la conservación de los recursos hidrobiológicos. La función de cerrar puertos corresponde, por razones de riesgo para la seguridad de las personas, a la Autoridad Marítima Nacional, de conformidad con las normas vigentes, que es el numeral 8 del artículo 5 del Decreto Legislativo 1147, que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional, Dirección General de Capitanías y Guardacostas. En enero del 2013, periodo al que alude la consulta y que correspondió a la segunda temporada de Norte-Centro del 2012, noviembre del 2012 hasta enero del 2013, el Ministerio de la Producción aprobó 5 resoluciones ministeriales estableciendo vedas en las zonas próximas a los puertos señalados, según se advierte de la resolución ministerial 019, 032, 037, 043 y 046 de enero del 2013. El monitoreo efectuado por los distintos organismos integrantes del sector producción para la conservación del recurso hidrobiológico anchoveta como parte de la aplicación del enfoque sistémico de la pesca es permanente y es realizado por distintas instancias de manera integrada y coordinada. El IMARPE se encarga de monitorear en forma permanente aspectos relacionados a la disponibilidad del recurso, la presencia de ejemplares juveniles y de especies asociadas o dependientes que puedan ser capturadas como pesca incidental, el estado de maduración reproductiva de los especímenes. Cuando IMARPE identifica algún fenómeno biológico u oceanográfico que suponga un riesgo para la sostenibilidad del recurso o de su fauna acompañante, tales como la presencia de una incidencia elevada de juveniles o de otros recursos, inmediatamente recomienda al Ministerio de la Producción el dictado de una veda. La Dirección General de Supervisión y Fiscalización y las empresas a las que se ha delegado la función administrativa de seguimiento, control y vigilancia de la pesca y desembarque en el ámbito marítimo efectúan igualmente un monitoreo permanente 24 horas al día, los 7 días de la semana, de las buenas prácticas de pesca del sector industrial. De esa manera, el Ministerio obtiene información sobre la captura de ejemplares juveniles y de especies asociadas o dependientes. El Ministerio de la Producción ha establecido todas las vedas que IMARPE recomendó durante el mes de enero del año 2013. El establecimiento, señores de la representación nacional, a través del presidente del Congreso, de 880 reportes de ocurrencia a embarcaciones industriales
obedece no a que el Ministerio de la Producción no haya cerrado una zona, sino a malas prácticas realizadas en la pesca de juveniles en la medida que su captura no fue notificada. No se siguió el procedimiento establecido en el Decreto Supremo 08, sino que se identificó como resultado de acciones de supervisión que llevaron al incautamiento de más de 18.000 toneladas de ejemplares juveniles. Es importante señalar que las empresas no hicieron un reporte sobre esta incidencia de juveniles y que de haber cumplido con lo que ordena la ley, probablemente IMARPE hubiera podido recomendar el establecimiento de las zonas de mayor incidencia de juveniles que en la fecha no estaban cerradas. Siguiente pregunta. Pregunta número 28. Para que usted diga qué instancia de Produce recepcionó y procesó la información proveniente del programa de control y desembarque en el ámbito marítimo que registra en línea las descargas producidas durante el día. Señora Ministra. Los envíos de información de los inspectores de las empresas certificadoras SGS y SERPER se realizan a la Oficina General de Tecnología de Información del Ministerio de la Producción. Este órgano del Ministerio también tiene a su cargo el procesamiento de esta información. Por medio de un dispositivo, las empresas certificadoras envían las actas levantadas en el proceso de desembarque en los puntos de descarga, las cuales son recepcionadas en línea por el Ministerio de la Producción. Siguiente pregunta. Pregunta número 29. Para que usted diga qué entidades tienen acceso a este sistema de control y desembarque. Señora Ministra. Las entidades que tienen acceso al sistema de control y desembarque son las siguientes: el Ministerio de la Producción, a través de sus direcciones generales de supervisión y fiscalización, políticas pesqueras, consumo humano directo, consumo humano indirecto, y la Oficina General de Tecnologías de la Información para el ejercicio de sus competencias. Las empresas supervisoras, SERPER y SGS, que forman parte del programa de vigilancia y control, creado por el Decreto Supremo 027 del año 2003, ingresan al sistema para reportar la información obtenida a consecuencia de las inspecciones, tales como los reportes de ocurrencia, las notificaciones, los decomisos, las actas de remoción de precintos de seguridad, los partes de muestreo, los listados de embarcaciones con descargas mayores a los rangos establecidos, las actas anuladas, entre otras actuaciones que se realicen como consecuencia de las inspecciones realizadas. Los titulares de las embarcaciones de mayor escala y de las plantas de procesamiento solo visualizan a través de la extranet la información generada por el programa de vigilancia y control referida a sus propias embarcaciones e instalaciones a través del usuario y clave expedidos por el Ministerio de la Producción. Asimismo, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, y FONCOPES tienen acceso al sistema solo para consulta en mérito a los convenios de cooperación interinstitucional celebrados por el Ministerio de la Producción. Siguiente pregunta. Pregunta número 30. Para que usted diga qué entidad del Poder Ejecutivo es la que ostenta la potestad de decretar vedas de recursos hidrobiológicos. Señora Ministra. Gracias, señor presidente. El artículo 2 de la Ley General de Pesca, Decreto Ley 25977, establece que los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado regular el manejo integral y la explotación